Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras Lucas se adentraba en la aldea de Naim, la brisa suave traía consigo un sentido de anticipación. Había oído rumores de milagros que habían ocurrido en esa región, signos del reino de Dios entre los hombres. Con su pluma y su corazón ferviente, estaba decidido a documentar los extraordinarios actos del Señor. Al llegar a la puerta de la ciudad, Lucas vio una multitud reunida en torno a un grupo de hombres vestidos de luto, llorando la muerte de un joven. El niño, hijo único de una viuda, yacía en una camilla, su vida extinguida. Esta escena desgarradora resonó en el espíritu del evangelista, quien sintió un profundo impulso de acercarse. La tristeza palpable podría haber desalentado a muchos, pero para Lucas era una oportunidad divina. Mientras se acercaba, Lucas recordó las palabras del profeta Ezequiel: seré yo para ellos un Dios, y ellos me serán a mí un pueblo. Ezequiel 36 horas y 28 minutos. En medio del luto, algo se movía entre la gente. De repente, el maestro llegó a la escena. Jesús, con compasión en su rostro, se acercó a la madre afligida. La multitud contuvo el aliento, los corazones laten con expectación ante lo que podría ocurrir. No llores, dijo Jesús, y su voz resonó clara y llena de poder. Con un gesto firme, tocó la camilla donde yacía el joven. El aire se volvió denso con la presencia del Creador, un silente recordatorio del poder de la vida sobre la muerte. Joven, a ti te digo, levántate, Lucas 7:14. Un estremecimiento recorrió a los presentes, y Lucas se sintió testigo de un acto que cruzaría las barreras de la historia. El joven se sentó y comenzó a hablar, el asombro se apoderó de la multitud, y un murmullo de alabanza y reverencia se esparció, mientras la madre del joven caía de rodillas, llorando no de tristeza, sino de alegría desbordante. La gloria de Dios se manifestó en aquella conversación repentina entre la muerte y la vida. Lucas, con su corazón palpitante, capturó cada momento con su escritura, sabiendo que estaba documentando no solo un milagro, sino un lanzamiento de esperanza. Dentro de su ser, se encendió la duda: ¿podía ser que esta manifestación de poder fuera solo un destello pasajero? Pero al mirar la escena ante él, escuchó una voz susurrante en su espíritu, resonando como un eco de la profecía: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Comprendió que estas no eran solo palabras, sino la esencia de un nuevo pacto establecido por el amor eterno de Dios. Mientras la multitud se dispersaba, Lucas se quedó atrás, meditando en la magnitud del evento. La revelación del amor redentor de Cristo se despliega en cada milagro, cada acto de compasión, y su pluma no podía dejar de escribir. Pero había más que descubrir. Un adecuado marco de comprensión se necesitaba para entender el alcance del mensaje que brotaba del corazón de Dios. Sin embargo, un pensamiento inquietante invadió su mente, pero lo que él no sabía era que lo que el maestro estaba comenzando a revelar afectaría a las generaciones futuras. Con el pulso frenético, Lucas levantó la mirada hacia el horizonte. ¿Qué otras verdades y asombros aguardaban su pluma, alineadas con el plan soberano de Dios? Cada milagro era una llave hacia un futuro glorioso, pero ¿cuál sería el siguiente? La luz del día comenzaba a atenuarse mientras Lucas se sintió impulsado por el fervor de lo que había presenciado. Aquella escena en Naim reverberaba en su mente con cada paso que daba. La transformación de aquel joven, resucitado de entre los muertos, era un claro testimonio de la autoridad de Jesús, un rey cuyo reino no era de este mundo, y sin embargo, se manifestaba con una vigorosa realidad en el aquí y el ahora. Mientras Lucas recorría la aldea, sentía que cada esquina contenía un eco de la vida que había presenciado. Las casas, las risas de los niños, el murmullo de las conversaciones, todo palpitaba en una conexión viviente con el poder de Dios. Sin embargo, no podía evitar sentir la expectativa de que un nuevo acto de misericordia estaba por revelarse, impregnando el aire con el aroma de lo divino. A medida que la sombra del atardecer se extendía, se encontró con un grupo que congregaba a personas alrededor de una mujer anciana postrada en el suelo. Su voz quebrada clamaba al cielo, pidiendo ayuda. Lucas, guiado por un instinto que solo podía definir como sagrado, se acercó para escuchar. Mis hijos, el dolor me consume. No sé a dónde ir, no tengo a nadie más, decía la mujer con lágrimas en los ojos. La multitud parecía impotente, cada uno resignado a su propio sufrimiento.
En aquel momento, Lucas recordó las palabras del Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Comprendió que el maestro traía consigo la promesa de la restauración. Justo en ese instante, la voz familiar resuena tras de él. ¿Qué es lo que esta mujer necesita? Lucas se volvió y vio a Jesús nuevamente, su rostro brillando con compasión. Fue como si la presencia de él llenara el lugar con un aire nuevo, una esperanza tangible que conmovía hasta los corazones más endurecidos. Señor, ha perdido a sus hijos y no tiene a nadie que le ayude, respondió Lucas, sintiendo que las palabras apenas podían captar la profundidad del dolor. Jesús se acercó a la mujer, inclinándose hacia ella, sus ojos encontrando los de ella con una ternura infinita. Mujer, tu fe te ha salvado, dijo él, y mientras levantaba su mano, un silencio reverente se apoderó de todos. La anciana, con su rostro enrojecido por el llanto, se atrevió a mirar hacia arriba. Con un movimiento divino, Jesús le tomó las manos y las levantó. Ánimo, la tristeza se irá y la restauración vendrá a tu puerta. El aire vibró con esas palabras como si toda la creación contenía el aliento, esperando lo que vendría. En un instante, la anciana comenzó a temblar. Un brillo restaurador iluminó su rostro mientras sus lágrimas se convertían en lágrimas de alabanza. La multitud estalló en un clamor de alegría. Lucas, con su pluma entre los dedos, anheló capturar cada matiz. Esa escena, una realidad del reino de Dios, reflejaba la esperanza que sería trazada a través de generaciones. Él entendió, en lo profundo de su ser, que estos actos de compasión y poder no eran meros milagros aislados, eran señales del inminente cambio que Dios traía a su pueblo, un cumplimiento de las promesas dadas desde los días de Moisés. Sin embargo, había algo más, un misterio que se ocultaba tras estas manifestaciones. Sentía que un nuevo cambio comenzaba a gestarse, cargado de implicaciones eternas. ¿Qué otras revelaciones serían reveladas en los días que vendrían? Los cielos estaban a punto de abrirse, y la naturaleza de su reino se haría clara para quienes estaban dispuestos a ver y creer. Lucas inclinó la cabeza en oración, entendiendo que su viaje apenas comenzaba, lleno de promesas aún por descubrir. Mientras el eco de la alabanza resonaba a su alrededor, esa voz en su corazón lo impulsaba a preguntarse, ¿qué pasaría cuando el Maestro comenzara a revelar el verdadero significado de lo que significaba seguirlo a él? La sanación de la anciana se convirtió en un himno de alabanzas, y la multitud, aún resonante con júbilo, empezó a dispersarse. Lucas, sin embargo, permanecía en su lugar, con su corazón rebosante de gratitud y curiosidad. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el camino, y él podía sentir que algo inminente se cernía en el horizonte. Mientras observaba, Jesús se apartó del grupo, guiando a sus discípulos hacia las afueras del pueblo. Lucas, sintiendo un impulso irresistible, se unió a ellos. La brisa suave traía consigo un olor fresco de la tierra humedecida, como si la naturaleza misma anticipara el siguiente acto del Maestro. Rabí, interrumpió Pedro, su voz lleno de inquietud, ¿qué significan estas cosas que han sucedido? ¿Por qué ahora se manifiesta de esta manera? La pregunta resonó con profundidad entre los seguidores, pues todos estaban ávidos por entender el propósito detrás de los milagros. Con una calma que desarmaba la ansiedad, Jesús se detuvo para mirar a su alrededor. Su expresión, reflejo de sabiduría y amor, capturó la atención de todos. En el reino de Dios, el que es quebrantado es el preferido, el que está perdido es buscado, y el que clama es oído, explicó. Hoy han visto el poder de mi Padre, en un acto de compasión y restauración. Pero esto es solo un destello de la misión divina que se avecina. Lucas sintió que las palabras del Maestro perforaban la oscuridad de sus preguntas, iluminando un camino que había estado oculto. ¿Hasta dónde nos guiarás, Señor?, reflexionó en silencio, sintiendo que esta revelación era parte de un narrativo mayor que había de desplegarse. Mientras caminaban, llegaron a un llano donde se reunieron más personas, atraídas por la fama de Jesús. La atmósfera era eléctrica, cargada de expectativas y de la esperanza de ver más milagros. De repente, un hombre comenzó a clamar desde la multitud. «Hijo de David, ten compasión de mí». Lucas pudo ver que el hombre era ciego y su voz resonaba con un dolor profundo. La multitud se murmuraba, algunos lo instaban a callarse,
otros animados por su fe. Pero Jesús, movido por su clamor, se acercó y preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego, con un fervor indomable, le respondió, Señor, que recobre la vista. Recibe tu vista, tu fe te ha salvado, palabras que se elevaban sobre el silencio, resonando con una autoridad genuina. En ese instante, la luz pareció romper las sombras, y el ciego vio. Lucas no pudo contenerse, su pluma se movió rápidamente, capturando la gloriosa escena que desbordaba la vida del reino. Al atardecer, cuando la claridad dorada se derramó sobre el llano, Lucas sintió que la revelación se estaba gestando en su corazón. La sanación del ciego no solo era un milagro de compasión, sino un símbolo de la transformación que el reino ofrecía a todos los que creían. En cada milagro, encontraba un eco de las antiguas profecías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 35, 5. Mientras la multitud celebraba, Lucas reflexionó, ¿qué es lo que este milagro auténtico está revelando sobre el verdadero carácter del Mesías? Reconoció que detrás de cada acto de poder existía un propósito divino que aún se desplegaría. De repente, la conciencia de un nuevo misterio le llenó el alma. La luz que brillaba sobre la vida de aquellos que eran sanados y restaurados era solo una prelación de algo mucho más grande. Pero lo que aún desconozco, pensó Lucas, es cómo se manifestará el plan soberano de Dios en estos eventos. ¿Cómo se entrelazarán nuestras historias de fe con el destino del pueblo? Así, con el corazón palpitante y la pluma lista, Lucas se preparaba para seguir al Maestro, consciente de que cada paso lo acercaba más al profundo deseo del Creador de conectar la historia de su pueblo a través de milagros, fe y un amor sin medida. ¿Cuál sería la siguiente revelación en este sagrado viaje? La respuesta estaba por llegar. Mientras la multitud celebraba con júbilo, el aire se llenaba de murmullos de asombro y reverencia. Lucas, acompañado por los discípulos del Maestro, no pudo evitar sentir una profunda emoción en su pecho. Las preguntas seguían danzando en su mente, y cada respuesta de Jesús parecía abrir nuevas sendas de entendimiento. ¿Qué más revelarás hoy, Señor?, anhelaba saber. El camino pronto los llevó a un lugar apartado, rodeado de colinas que se alzaban con majestuosidad. La luna comenzaba a elevarse sobre el horizonte, sus suaves rayos iluminando el sendero que recorrían. Fue en ese momento cuando una mujer de rostro preocupado se acercó, arrastrando consigo el peso de su dolor. Maestro, suplicó, mi hija está atormentada por un espíritu inmundo. La lamento y no sé qué hacer. El corazón de Lucas se conmovió. Recordaba las historias sobre el poder de Jesús para liberar a aquellos oprimidos por el mal. ¿Qué haría el Maestro en respuesta a este clamor? Sin titubear, Jesús se dirigió a la mujer. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, afirmó. Sin embargo, Lucas notó una destellante compasión en sus ojos. La mujer no se desanimó. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su humildad y fe resonaron en el aire, paralizando a los presentes. El rostro de Jesús iluminó por un instante, y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como deseas. En ese momento, Lucas vio a la mujer volverse con el rostro radiante, sabiendo que su hija sería liberada. La interacción dejó una impresión indeleble en su corazón, mostrando que la fe podía atravesar las barreras y que el amor de Dios se extendía a todos. Mientras la mujer se alejaba llena de esperanza, Pedro se volvió a Jesús y preguntó con sinceridad, ¿por qué esta mujer, siendo gentil, ha recibido el mismo favor? ¿Sobre esto no son las Escrituras claras? Lucas, atento, se sintió intrigado por la respuesta que podría ofrecer el Maestro. Porque el reino de Dios es como un banquete, explicó Jesús. Invita a todos los que tienen hambre. Algunos que a menudo se consideran cercanos, en su desdén, podrían ser dejados de lado. Mientras que aquellos que se acercan con un corazón sincero recibirán primero. Las palabras del Maestro lanzaban luces hacia viejas profecías, recordando a Lucas las palabras de Isaías, yo te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los fines de la tierra. Isaías 49, 6. La revelación le llenó de asombro, pues no solo estaban en presencia de milagros, sino de nuevos comienzos y una misión global. Pasaron las horas mientras Jesús siguió enseñando.
Un hombre que había estado oyendo las enseñanzas se acercó, lleno de desesperación. Maestro, estoy atormentado por mi propia miseria, he luchado contra una legión de demonios en mi hogar. Ninguna cadena me ha podido contener. La multitud se silenció, la gravedad del asunto resonando en el aire. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Jesús con una voz tierna pero autoritaria. Legión, respondió el hombre, abrumado por la carga de sus tormentos. Con una mirada que transmitía autoridad y compasión, Jesús respondió, sal de él, espíritu inmundo. Lucas observó en estado de asombro. El hombre cayó al suelo, y al instante la tensión en su rostro se desvaneció, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Las cadenas no solo se rompieron físicamente, sino que también se liberó el alma atormentada. Los espectadores cayeron de rodillas, maravillados ante el poder redentor que se manifestaba. Lucas, sintiendo el peso del significado de lo que había presenciado, se preguntaba sobre el alcance de la gloria de Dios en esos eventos. Había un diseño divino detrás de cada milagro, una conexión entre las almas restauradas y el propósito eterno del Creador. Mientras el silencio se asentaba, Lucas entendió que cada milagro era una narrativa que se entrelazaba en el gran plan de Dios. Y en su corazón supo que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué más planes tiene el Señor para su pueblo?, reflexionó con creciente asombro, consciente de que el hilo de la historia de redención aún se estaba tejiendo en la historia del pueblo de Dios. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el cielo parecía resonar con la promesa de algo extraordinario que pronto sería desvelado. Mientras la noche se adentraba en su reinado, el sonido de la multitud todavía resonaba en el aire, como un eco de los asombrosos milagros que habían ocurrido. Lucas y los discípulos caminaban al lado de Jesús, un maestro que, cada vez más, comenzaba a desdibujar las líneas entre lo humano y lo divino. Mientras avanzaban, el corazón de Lucas latía con fuerza, recordando las palabras del maestro, vislumbrando en su mente la inmensa redención que estaba tejido. Maestro, comenzó Pedro, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos tras el milagro, tu poder se manifiesta de maneras que nunca habíamos imaginado. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? ¿Qué criterios usas para este milagro? Lucas, atraído por la incertidumbre en la voz de su amigo, observó a Jesús esperando una respuesta. El maestro se detuvo en el camino, y las estrellas parecían brillar más intensamente, como si el universo mismo se inclinara para escuchar. La voluntad del Padre es un misterio profundo. Algunos son llamados en su angustia para que su fe sea fortalecida. Otros son sanados por la grandeza de su sufrimiento, para que su testimonio ilumine a aquellos que caminan en la oscuridad. Mientras Jesús hablaba, un murmullo corrió entre la multitud que lo seguía, y Lucas se volvió, encontrando a un hombre que se acercaba. Su rostro estaba lleno de dolor y desolación. Maestro, lloró el hombre, mi hijo está atormentado. Él no puede hablar ni escuchar, y los demonios lo atacan con violencia. Te ruego que lo cures, si puedes. Si puedes creer, exclamó Jesús, su voz resonando con autoridad. Todo es posible para el que cree. La fe parecía vibrar en el aire, como si las palabras del Maestro fueran un nexo que unía el cielo y la tierra. El hombre, con lágrimas en los ojos, respondió, creo, pero ayuda mi incredulidad. Este grito sincero resonó con la sinceridad de cada alma que lucha. Lucas sintió que el peso de la súplica era más que una simple búsqueda de sanación. Era un clamor por esperanza, por la intervención de lo divino en lo cotidiano. Trae a tu hijo, dijo Jesús, y todos contuvieron el aliento mientras el niño fue traído hacia él. En el momento en que Jesús vio al niño, su rostro se iluminó no solo con compasión, sino con la determinación de desatar un poder que tranquilizaría incluso al más violento de los tormentos. Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. El niño cayó, y un temor reverencial se apoderó de la multitud. Lucas podía ver cómo el aire mismo parecía encajar, como un testigo de la batalla espiritual que se libraba. El niño, tras algunas terribles convulsiones, se quedó en calma. La paz invadió su rostro, y el murmullo de asombro se alzó como un canto de alabanza. ¿Qué sucede con estos espíritus?, preguntó uno de los fariseos que observaba. ¿Desde cuándo tienes autoridad sobre ellos?
Ante esta pregunta, Jesús se volvió, y Lucas presenció un momento de claridad espiritual. Este tipo no se puede echar fuera con cosa alguna, sino con oración. La fe, la entrega y la dependencia del poder del Padre son la clave para desatar su reino en la tierra. Lucas observó, comprendiendo que cada acto de Jesús no era solo un milagro, sino un acto de revelación profunda sobre la naturaleza de Dios. Se erguía ante él un asombroso despliegue de lo que significaba ser verdaderamente libre, lo que significaba tener la autoridad del cielo respaldando cada palabra y obra. Mientras la multitud celebraba la sanidad del niño, Lucas se preguntaba, ¿qué otros secretos del cielo oculta el Maestro, y cómo se conectan con las promesas que han sido anunciadas a través de los siglos? Las escrituras resonaban en su mente, y comprendió que había un cumplimiento en marcha mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Antes de que pudiera reflexionar más, Jesús, mirándolos a todos con una intensidad serena, dijo, en verdad, les digo que hay más que ver y entender. La obra del Padre en medio de ustedes es solo el principio. La gloria que está por venir es mayor que cualquier milagro que hayan presenciado. Lucas sintió que una ola de expectación se apoderaba de su ser. Las promesas de Dios estaban a punto de tocar la tierra una vez más. ¿Cuáles eran esos planes y cómo se desplegarían ante sus ojos? El cielo estaba preparando un nuevo misterio para su pueblo, y la revelación de su propósito aún estaba por llegar. A medida que avanzaban los discípulos y la multitud seguía a Jesús, la atmósfera se llenaba de una tensión palpable, como si el aire mismo esperara un anuncio divino. Cada palabra del Maestro resonaba como un eco que atravesaba el tiempo, llenando de vida las promesas antiguas que aún aguardaban su cumplimiento. Mientras caminaban, Jesús se volvió hacia sus seguidores y, mirándolos a todos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Las palabras caían sobre ellos como un velo de revelación y desafío. Lucas sintió la urgencia en su espíritu. No se trataba solo de seguir un camino físico, sino un viaje espiritual que transformaría sus corazones. ¿Qué significa llevar nuestra cruz?, preguntó Santiago, el hermano de Juan, con un aire de confusión. Significa cumplir con la voluntad del Padre, aún en medio del sufrimiento, respondió Jesús. Nadie puede ser mi discípulo sin estar dispuesto a sacrificar su propia vida, porque sólo así encontrarán la verdadera vida. La humanidad del Maestro brillaba en esas palabras, mostrando el necesitado deseo de una conexión auténtica con Dios. Avanzando, llegaron a un lugar apartado donde se podía ver un hermoso paisaje, la luz de la luna reflejándose en las aguas tranquilas de un lago cercano. Jesús se detuvo y, con el viento soplando suavemente, se volvió nuevamente hacia sus discípulos. He aquí, les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Lucas sintió cómo sus palabras penetraban en su corazón como un afilado cuchillo de luz, revelando la profundidad del amor que amaba a cada uno de ellos. Él, un médico, entendió que el amor era tanto un bálsamo como un sacrificio, un llamado divino a curar lo que estaba roto. ¿Cómo es posible, Señor, amar hasta ese punto?, murmuró Lucas, sintiendo el peso y la belleza del mandamiento. Es en la entrega a los demás, en ver en cada rostro una chispa del hacha divino, donde la verdadera transformación acontece, contestó Jesús con un brillo en sus ojos, que parecía cargar el universo entero en su mirada. De repente, entre el murmullo y susurros que rodeaban a Jesús, una figura se aproximó desde la distancia. Era una mujer, su andar entrecortado por la desesperación, con un frasco en la mano que le temblaba. Maestro, gritó, su voz desgarrada, he gastado todos mis bienes en médicos y no he podido ser sanada. Si tan solo tocar tu manto, seré salva. Jesús, al verla venir, se dirigió a la multitud. ¿Quién me ha tocado? Su pregunta resonó en el aire como un trueno sutil. Lucas, al observarlo, notó que la multitud apretujaba a Jesús y sin embargo, uno solo tenía una fe capaz de desatar el poder del reino. La mujer, consciente de su atrevimiento, se arrodilló temblorosa a sus pies. Fui yo, confesó, pues creí que solo su manto bastaría. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús, su voz rebosante de compasión y poder.
ve en paz, y queda sana de tu azote. En ese momento, la multitud contuvo la respiración. La conexión entre lo divino y lo humano se había manifestado una vez más en una vida restaurada, mientras la mujer se alejaba con lágrimas de gratitud. Lucas comprendió que cada milagro que presenciaba era un recordatorio de que la esperanza estaba viva y activa. Podría ser que estas señales de sanidad y amor sean solo un preludio a algo aún mayor, pensó, preguntándose qué era lo que aún se revelaría. Jesús, antes de continuar su camino, miró hacia el cielo, sus ojos llenos de verdad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era un mensaje de propósito divino, un eco de redención que aún aguardaba su cumplimiento. Lucas sintió que el ciclo de gloria encerraba un secreto. Un nuevo amanecer estaba orlado por la revelación, y el tiempo de cumplimiento divino pronto se manifestaría. ¿Cuál sería la revelación final que cambiaría el curso de la historia? La pregunta se anidó en su corazón, llena de expectación, mientras se acercaban a un nuevo capítulo de su caminar junto al Maestro. Mientras el grupo continuaba su camino, un murmuro de inquietud se esparció entre los discípulos. La victoria reciente sobre la enfermedad de aquella mujer había renovado su fe, pero también había sembrado dudas. Lucas observó a los demás, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y temor. No solo era la curación lo que les inquietaba, sino la creciente popularidad de Jesús y lo que podría significar para ellos. Maestro, comenzó Pedro, rompiendo el silencio, todos nos regocijamos por la sanación de esa mujer, pero ¿realmente la multitud entiende quién eres en plenitud? ¿No temes que la espera de un Mesías terrenal les lleve a la desilusión? Pedro, respondió Jesús, la fe no se basa en lo que esperan ver, sino en lo que Dios ha prometido a su pueblo. Las Escrituras nos dicen que al final, la gloria del Señor será revelada, Isaías 40, 5. ¿Y quién es el que lleva esa gloria? El mismo que camina entre ustedes ahora. Las palabras del Maestro resonaron profundamente en el corazón de Lucas. Era evidente que la misión de Jesús iba más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Al instante, su mente se llenó de las profecías de Isaías, y un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que el tiempo de cumplimiento estaba más cerca de lo que pensaba. A medida que la gente nos sigue, deben prepararse para la verdad que traigo, continuó Jesús con voz de autoridad. Algunos vendrán con fe sincera, mientras que otros solo buscarán signos y maravillas. Pero el camino hacia el reino es a través de la verdadera adoración y el arrepentimiento. Santiago, con su mirada fija en Jesús, se atrevió a preguntar, ¿y cuál es el significado de esto para nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a que otros vean la verdad? Ustedes son la luz del mundo, contestó Jesús, señalando hacia las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Cada uno de ustedes tiene un papel en el plan del Padre. Cuando sean alcanzados por mi amor, este amor los transformará, y entonces podrán reflejárselo al mundo. Lucas sintió que cada palabra del Maestro se grababa en su alma. Recordó lo que había aprendido sobre el amor de Dios y cómo este amor debía ser la base de su ministerio. En ese momento, una necesidad urgente de compartir lo que había visto y escuchado nació en su interior. Sin embargo, una sombra de dudas nubló su mente. ¿Seré yo suficiente para esta tarea? ¿Podré entender y transmitir estas verdades?, reflexionó, mientras miraba a sus compañeros. En ese instante, un clamor proveniente de la multitud cortó la tensión que se había acumulado. Un padre, angustiado, se abrió paso entre la gente, su hijo enfermo en brazos. Maestro, te ruego, mira a mi hijo, está gravemente poseído y lo que grita me rompe el corazón. No hay nadie más a quien recurrir. Al ver la desesperación en sus ojos, Jesús se movió con una compasión implacable. Tranquilo, todo es posible para quien cree, dijo. La multitud contuvo la respiración, sabiendo que presenciarían otra de sus obras. Cuando Jesús se acercó al muchacho, Lucas observó cómo la atmósfera se tornaba electrizante, como si el mismo cielo respondiera a la fe que aquellos hombres habían llevado hasta el Maestro. En su interior, la chispa de la revelación despertó su espíritu. Lucas entendió que no podía albergar dudas ante el poder de Dios. De repente, el joven empezó a convulsionarse, y el corazón de Lucas latía con fuerza.
En ese momento, se realizó la conexión entre la fe y el poder divino, cuando Jesús pronunció una palabra de autoridad: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La tensión era palpable. ¿Sería este otro milagro de redención, un resplandor que cambiaría no solo a un niño, sino a todos aquellos que lo rodeaban? Lucas se preguntó si, quizás, el verdadero propósito de Dios se estaba revelando. Mientras el espíritu maligno fue echado fuera, la multitud estalló en alabanzas, y una nueva luz brilla sobre el camino. Mientras el niño recuperaba el aliento, Lucas sintió que el tejido del tiempo se deshacía a su alrededor. La verdad que había guardado comenzó a dominar su ser, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar. Así, justo cuando empacaba sus pensamientos y percibía la gran obra del Dios vivo, la voz de Jesús resonó profundamente en sus corazones: porque es tiempo de cumplir lo que está escrito en los profetas, porque yo tengo que ir a la cruz, para que lo perdido encuentre la salvación. Y así, todos los presentes, estremecidos, miraban hacia el Maestro, asombrados ante la inminente revelación de un plan divino que aún aguardaba su hora. ¿Qué llegaría a cumplirse a través del sacrificio y amor del Cordero? Lucas supo en su corazón que el desenlace de esta historia sería la mayor proclamación de redención jamás conocida. Mientras la multitud seguía vitoreando, Jesús se volvió hacia sus discípulos y sus ojos destellaron con un fuego sagrado. ¿No ven?, preguntó con una voz que resonaba en los corazones como el retumbar de un trueno distante. La obra del Padre se aproxima rápidamente. Cada milagro, cada palabra de aliento, es un sello de lo que está por venir. Los discípulos, aún embelesados por la reciente liberación del niño, sentían la urgencia de la revelación. Lucas escuchaba atentamente, su mente luchando para captar la magnitud de la misión. ¿Cómo podían ellos ser parte de un relato tan grandioso y divino? Simón, con la mirada fija en Jesús, preguntó: ¿y qué debemos hacer, Maestro? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que vendrá? Su fe será su espada, contestó Jesús, mientras su rostro parecía brillar con luz divina. Serán enviados como ovejas entre lobos, y aún así, no teman. Recuerden que no están solos, el Espíritu del Señor estará con ustedes, guiando cada paso. La promesa de acompañamiento hizo que el corazón de Lucas ardiera en su pecho. La imagen de perderse en la inmensidad mantenía a algunos discípulos inquietos, pero otros se aferraban al propósito que el Maestro les ofrecía. ¿Qué les espera en el camino? ¿Por qué deben enfrentar tales adversidades? Lucas se preguntó, mientras el grupo se adentraba en un camino polvoriento hacia la aldea de Gadara. Un viento fresco sopló en la cara de Lucas, llenándolo de un nuevo sentido de determinación. Las manos de su corazón parecían ser atadas por la fe, recordando la enseñanza de Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. De repente, la multitud se separó, y Jesús se detuvo bruscamente. Un hombre, que parecía no encontrarse en su sano juicio, apareció delante de ellos. Su aspecto era desaliñado, estaba vestido con harapos y su rostro cubierto de cicatrices. Los demonios que habitaban en él lo llevaban a gritar y a comportarse de manera violenta. Mientras el hombre se acercaba, los discípulos retrocedieron, temerosos. «Quédate lejos de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Has venido a atormentarme antes de tiempo», gritó con una voz escalofriante. Lucas sintió el terror calar hondo en su ser. «Yo te ordeno», declaró Jesús con firmeza, «espíritu inmundo, sal de este hombre». La atmósfera se llenó de una tensión palpable, y las hojas de los árboles se movían, como en anticipación de la respuesta divina. El hombre cayó al suelo, temblando. Lucas observó mientras todo en el aire parecía contener la respiración. Ante la autoridad de Jesús, los demonios comenzaron a clamar, suplicando ser enviados a una manada de cerdos que pastaban en las colinas cercanas. Con un gesto, el Maestro les concedió lo que pedían, y los demonios salieron de él. Cuando los cerdos se precipitaron hacia el agua y se ahogaron, la multitud, primero silenciosa, quedó en un asombro inquietante. ¿Quién es este hombre que manda incluso a los demonios?, se preguntaron entre susurros. La revelación de la soberanía de Jesús se cernía sobre ellos como una nube cargada de poder. Lucas, sintiéndose sobrecogido por el asombro y temor, reflexionó sobre el poder de la redención.
Jesús no solo libraba a los poseídos, sino que ofrecía una nueva vida a los que estaban perdidos, porque yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Al observar la transformación de aquel hombre, Lucas sintió que el espíritu de profecía empezaba a renacer en él. Sabía que este acto era un preámbulo a algo más glorioso. Una visión se formó en su mente, muchos vendrían a conocer al Salvador, pero también habría oposición. Con un corazón lleno de fe, Lucas miró a Jesús, quien tomaba al hombre poseído de la mano y le decía, «Ve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre, restaurado y lleno de alegría, se alejó, proclamando las maravillas de su liberador. En ese momento, todo el pueblo fue testigo de una nueva verdad: el poder de Dios no solo liberaba, sino que también transformaba vidas. Lucas sintió un profundo anhelo en su corazón, anhelando ser un testigo veraz de las maravillas que había presenciado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Jesús se volvió hacia los discípulos y, con una sonrisa, les dijo, «Hoy, en medio de esta oscuridad, la luz del reino se ha manifestado. Deben prepararse, porque lo que han visto es solo el comienzo. Grandes cosas están por venir». Y esa declaración sembró una expectativa ferviente en el corazón de Lucas. Sin embargo, una pregunta latente se acumulaba en su interior: ¿qué pasará cuando los vientos de la oposición soplen con fuerza? Con cada milagro, parecía que la sombra de la cruz se acercaba inexorablemente. Así, mientras el grupo se alejaba de Gadara, Lucas ya podía sentir que un nuevo capítulo se estaba escribiendo no solo en su vida, sino en la historia de la redención. Su alma estaba a punto de descubrir las vastas profundidades del plan divino que Dios había trazado antes de la fundación del mundo. Una revelación aún mayor aguardaba ser manifestada, y todos ellos estaban a punto de ser conducidos hacia ese asombroso destino. Con el amanecer, Lucas se despertó, sintiendo que el aire fresco traía consigo un nuevo propósito. Habían pasado días desde que presenció la transformación del hombre poseído en Gadara, pero él entendía que cada milagro tenido hasta ahora era un eslabón en la cadena de un plan divino que se manifestaría en su apogeo. La cruz y la gloria estaban entrelazadas, y el corazón de Lucas latía con la anticipación de lo que estaba por venir. Mientras caminaban, la atmósfera estaba llena de una expectación palpable. Jesús, con sus discípulos a su lado, les ofrecía lecciones profundas que resonaban en sus corazones, cada palabra cada vez más vívida, cada instante una preparación para el viaje hacia Jerusalén. En su mirada había una mezcla de compasión y determinación, una brújula divina que llevaba al cumplimiento de las Escrituras. «Es tiempo de ir a Jerusalén», dijo Jesús con una voz que resonaba en el aire pesado. Los discípulos intercambiaron miradas preocupadas, pues la ciudad era un lugar que abrigaba la hostilidad hacia el Maestro. Lucas, aunque sintiendo la urgencia en su interior, recordó las palabras del Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». La fe que había florecido en su corazón se convertía en un alivio, aun cuando la sombra del sufrimiento se aproximaba. A medida que se acercaban a Jerusalén, la multitud crecía. Muchos corrían a ver al Maestro, ansiosos por ser testigos de su poder. Lucas se sumió en el bullicio, empapándose de cada historia de fe compartida. Allí, vio a una mujer que traía a su hijo ciego, pidiéndole ayuda a gritos. Este clamor evocó la profunda comprensión de Lucas: el amor del Maestro jamás pasaba por alto una necesidad. «Maestro, ten compasión de nosotros», suplicó. «¿Crees que puedo hacer esto?», preguntó Jesús, sus ojos mordientes con la verdad de una realidad que iba más allá de la vista. «Sí, Señor», respondió la mujer, «creo». Aquel simple acto de fe fue suficiente, y Jesús le devolvió la vista a su hijo, revelando la gloria de Dios en acción. Una vez más, Lucas se sintió conmovido. Cada milagro era un reflejo de la luz que traería liberación y vida. Al llegar a las puertas de Jerusalén, Lucas sintió el peso de la historia. Las profecías resonaban en su ser. «Vean, su rey viene a ustedes, justo y salvador», Zacarías 9:9, pensó mientras entraban en la ciudad. La multitud lo aclamaba: «Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor». La celebración era ensordecedora, pero en el rostro de Jesús había un velo de tristeza. La verdad comenzaba a hacerse evidente: el sacrificio se avecinaba. Aún así, el Maestro en su compasión se volvió hacia el templo, recordando a todos que su casa debía ser un lugar de oración.
judíos y gentiles se habían desviado de su propósito original, y una indignación divina se hizo presente en su corazón. Con valentía, se determinó a purificar el templo, mostrando que la verdadera adoración era el centro de su ministerio. La casa de mi padre se llama casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, exclamó con firmeza. La multitud, aturdida y detenida, comprendió que no solo estaban celebrando a un rey, sino que se enfrentaban a un don profundo, que requería reinvención y devoción. Las palabras de Jesús revelaban el gran misterio que se deslizaría en la historia del pueblo, un espacio donde el cielo y la tierra se encontrarían. Lucas se llenó de asombro y, mientras la noche caía sobre Jerusalén, comprendió que estaban en el umbral de un cambio monumental. Las escrituras se cumplían ante sus ojos, y el sacrificio inminente se hacía cada vez más presente en cada palabra y acto. Durante la última cena, Jesús se sentó con sus discípulos, compartiendo pan y vino, transformando el ritual en una nueva alianza. Este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo. Cada palabra era un eco con poder, el sacrificio, la redención, la promesa de vidas transformadas. Lucas sintió que su pluma se movía sola ante la magnitud de lo que debía documentar. En su corazón, el mensaje era claro: el amor perfecto de Dios no conoce límites y esta nueva vida a través de Cristo no tiene fin. Mientras los discípulos se dispersaban, llenos de inquietud y asombro, Lucas observó a Jesús, quien se apartaba para orar en el jardín de Getsemaní. El peso de lo que estaba por venir se apoderaba de su alma. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, oró. La angustia podía escucharse en su voz, y Lucas se sintió compelido a arrimarse, observando a su maestro dar lo que nadie podría entender, entrega por amor. El arresto llegó como una sombra repentina. La multitud notó a Judas traicionando con un beso, una señal oscura de que el sacrificio estaba a la puerta. Los discípulos, en su asombro y confusión, intentaron resistir, sin comprender que el camino hacia la gloria estaba marcado por la cruz. Lucas se llenó de una profunda tristeza por lo que estaba aconteciendo, pero en lo más profundo de su ser resonaba la promesa de la resurrección. Las horas siguientes serían una mezcla de caos y dolor, pero a la vez de una redención esperanzadora. El rey reinaría, no a través de una victoria física, sino de un amor sin igual que transformaría la eternidad. Así, después de las tormentas que azotarían a Jerusalén y la traición que desgarraría a los amigos, Lucas sabía que su testimonio no viviría en la desesperanza, sino en la gloriosa resurrección que vendría. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, se repitió en su corazón mientras la historia de redención avanzaba. Y en ese momento, supo que su propósito era transmitir la verdad de la salvación más allá de sí mismo, perpetuando lo que había presenciado, el amor implacable de Cristo. En su interior, una llama ardía. Este era el final del capítulo, pero la historia aún estaba lejos de terminar. La redención estaba en camino y Lucas se dispuso a ser un portador de esa historia, un testigo del milagro perfecto que transformaría no solo sus vidas, sino la historia del mundo entero. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que revelarán más sobre el amor y el poder del reino de Dios. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impresionante, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. La historia de redención está viviendo a través de ti.